Muy buenas gente, aquí Tipper al habla, estamos de nuevo en un vídeo de The Witcher 3, en su expansión Hearts of Stone. Y vamos a continuar la historia por donde dejemos el let's play en el episodio anterior. Estamos en la mansión Bonneverek, en busca de, ahora mismo, de Iris, que sería la mujer de Olgierd. Y como vemos, la casa no está en muy buenas condiciones y parece que está habitada por ciertos espíritus. Como ya nos pasó en el episodio anterior, que estuvo bastante bien, os animo a que le echéis un vistazo. Peleamos contra un boss, contra el guardián del jardín. Una criatura no muy guapa, la verdad. Y bastante poderoso. Pero bueno, no hay nada que se le interponga a Geralt en el camino. Vale, la mujer, si no me equivoco, está en la parte de arriba. Con lo cual, ya hemos investigado la parte de abajo, pues vamos a disponernos a subir. No creo que sea necesario la antorcha. Iba a sacar la antorcha, pero... bueno, vamos arriba, a ver. ¿Qué cojones? ¿Otra vez tú? ¡Ven aquí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí que te meto! Fibra de Han. ¿Esos serán los cuadros de ella? ¿Esa será la señora Iris? ¿Señorita? No lo sé. Aquí están los dos juntos. Happy families are all alike. Every unhappy family is unhappy in its own way. Cierto, Geralt. Y bueno, esta puerta obviamente está cerrada. ¿Tuvieron hijos? Eso es una niña pequeña. Esto no da a ningún sitio. Pues solo nos queda... esto no tiene más pisos, ¿no? La habitación. Fire damage. Interesting. Escuchan ruidos extraños. Daños por incendio, como ya ha dicho nuestro amigo Geralt. Vamos a tener que ir de un balcón a otro. Tiene toda la pinta de salir al balcón y tener que dar rodea por fuera. ¿Sí? Vale, aquí vemos la habitación. Mal rollito. Se me abre sola la puerta. Esta no es la habitación de ellos. Uf. Uy, 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 uy. ¿Escucháis eso? Aparición, es ella. Hostia, la llevo encima. Venga, venga, no te montones, bicharraca. Ven aquí. What? Otro que se cura, tío. Le pego fuego al cuadro, ¡Anda! Pues resulta. Vas a ser menos fiera que en el del jardín. Venga, a tu casa, aunque estás en ella. esa ilusión óptica se vaya. Venga, vuelve. What the hell was that?
¿Ha salido ardiendo todo o qué? Interesante. Cerrado. Bedchamber. Iris was supposed to be here. Se supone que Iris estaba aquí. Está el cuerpo ahí. Tío, ¿qué pasó aquí? ¿Qué demonios pasó aquí? Una carta. Esto por aquí no se puede. Uf. Vamos a ver a ella. Está el cuerpo aquí. Gotta be her. Damn it. Mal asunto, sí. You wish to see her? Here she is. A man should frame his wishes carefully. It forestalls disappointment. This some sick joke. Why didn't you tell me she was dead right away? You didn't ask. And why hasn't anyone buried her? We can't. As for the caretaker, the one you cut down, while still alive, she ordered him to stay away from her for all time. ¿Cómo murió Iris? How did she die? Don't see any wounds, evidence of a fight. Her heart burst. Meaning what? A heart attack? No, it simply burst. Find that hard to believe. Yet that's precisely what happened. One day Iris locked the front door, lay down here and died. From grief, from loneliness. Joder, tío. ¿Por qué me estáis ayudando? The deeper I get into this, the more I gotta wonder. Why are you even helping me? We were summoned to serve Iris von Everec. Our mistress died, but that did not free us from her service. Got it. You want to leave this place, leave these bodies? Surprised? No, not at all. Es lo obvio, ¿no? ¿De dónde proviene la cólera de Iris? Her ghost's restless, angry, attacks intruders. Know why? Lady von Everec has endured much hardship. She's unaccustomed to guests and not fond of strange folk. She can't hear us. Necesito hablar con el fantasma de Iris. Seems I gotta speak to Iris's ghost. It's no easy task to contact the mistress. Rage and bitterness fill her. Got my ways. To make contact with Iris, I gotta bury her body. But that caretaker's macabre little cemetery won't do. Too much blood, too much fear. She spent much time in the front garden. Maybe there. Sí, Wait. que aquel era más bonito. Take this key. It opens the front door. Good dog. ¿Y por qué no me las daba antes, mendrugo? Ya no te echo whiskas. Ah, bueno, eso es para gatos. Va solo, ¿eh? No estoy tocando nada. Encuentra el lugar adecuado para enterrar a Iris. Oye, quedaban más cosas ahí arriba. No me jodas. Podré volver, ¿no? No. Ah, uff. Susto. El cuerpo sigue aquí. Es que no quería irme sin esto. Retrato de Iris y Olgierd. Lovely couple. ¿Y esto qué es? No sé, pero no hay nada. No, es que creía que habría algo interesante. Oye, ¿y eso? ¿Intentamos una cosa? ¿No se puede salir? ¿Eso? ¿Cómo se podrá ir por ahí? Parecía una zona como de terraza o algo así.
Bueno, pues volvemos abajo y abrimos la puerta principal. Es como esta zona de aquí, pero no se puede por los cristales. No me dejan. Vale, abierto. Esta zona es más bonita, bastante más. Aquí es donde estaba el perro, y hay tumbas. Lo que no sé de quién. El banco. She liked to sit here, but this is not a good place for a grave. Too close to the house. I'll keep searching. Esto está casi en la puerta. ¿Y ese aroma? ¿De dónde viene? Iris von Everett adored flowers. But she would never want to destroy them. All right, I'll dig the grave somewhere else. ¿Y aquí en el patatal este? Esto desde luego sería un buen sitio. This place seems suitable. Yes, she loved to paint. Did Iris von Everett have any last requests? Say how she wanted her remains disposed of? She feared death, worried none would see to her burial or say a kind word in parting. Guess I'll be the Lástima. one to do that. Bueno, una pala tienes. Se la quitemos al guardián. No conocía a Iris von Everett. Iris von Everett era una pintora con talento. Iris fue la esposa de Olgierd von Everett. Eso no creo que quiera ni que lo miente. No conocí. I didn't know Iris von Everett, so I can't say much about her. Fate had it a stranger now lays her remains in the grave. At times, fate muddles our path, and life turns toilsome, hard to bear. Yet all deserve respite and peace in death. Intentamos invocarla, colocar el cuaderno. Ah, mira, aquí salen objetos. El cuadro, cepillo. ¿Vosotros tenéis algo que añadir? You two, got any last words for your mistress? We don't partake in human rituals. Trusting that what you've done is in keeping with your customs. El cuadro igual no le gusta mucho. Su diario. El cepillo, ¿no? I can't be sure this brush was yours. But if you liked pretty trinkets, you might not mind this one lying at your side. Intentamos invocarla. The remains are interred. Let's summon her. Tormented spirit, I've laid your bones to rest. Forget your wrath, forget your grief. Show yourself. Ahí había algo. Ahí la tenemos. Pobre mujer. Forgive me for tearing you from your realm. I need to ask you. Muy bonito. ¿Y ahora? Should I follow you? All right. What?
¿Vas a entrar en el cuadro, Gerald? Esto no es poltergeist. Bueno, sigámosla. Volveremos a una época pasada que querrá enseñarnos. Ve hacia la luz, Caroline. Estamos en un sitio pintado. The Painted World. The work of Iris von Everec. Curioso. How'd you two get in here? We exist in both worlds at once. Contadme más cosas sobre este lugar. Strange place. One born of Iris von Everec's dreams. It existed only in her mind while she lived. In death, it gained substance. Pretty fantastic tale. Hard as hell to believe. Yet you'd best believe it, and be on your guard. The painted world is rife with danger. ¿En serio? ¿A dónde ha ido Iris? All right, this is lovely and all, but where's Iris? You awoke her but for a moment. If you wish to speak to her, you must tear her from her slumber completely. Sure, but how? You're a tracker, right? Saw you examining the tracks outside. Yeah, so? This is a world built of memories blurred and wilting. Moments our mistress wishes to forget, but cannot. You need to find them, restore them, summon the fears that torment Iris, and destroy them. Easy to say. Básicamente, amiguito. Vale. Busca los recuerdos de Iris von Everec y haya el modo de restaurarlos. Muy bien. Aquí es donde hemos puesto la tumba. Sí, cierto. No. What? Spectres of Olgierd and his wife. But why aren't they moving? This is a memory. But it's incomplete, blurred. You must peer closely and restore it. Esto nos va a hacer odiar más a Olgierd. Tetera. Pieces of tableware for an afternoon tea or breakfast. Por aquí vemos algo más. Paleta de pintor. Painting palette. Bueno, me imagino que necesitaré poner la interactuar. Pongamos la tetera aquí. Probably not right. More. Bueno, pues la paleta. Perfect match. Normalmente la paleta la llevan en la mano. ¿Y la tetera para él? Probably not right. Como que puede que no esté bien. El libro. The spirit from the steppe. Read often, well worn. ¿Podemos leerlo? Bueno, leerlo. Ponerlo y quitarlo. Antes de deshacernos de él. No, no se puede. Es un objeto de misión. Perfect match. Bueno, parece que este lo revivimos bien. We should get a dog. Or a dog and a cat. Even better. When the rain comes, the dog will warm my feet and the cat will play with a ball of yarn by the fire. What do you think? Olgierd, no dices Are nada. you even listening? Apologies, dear. Had my mind on my book. Is it that terribly absorbing? Yes, terribly. Know what? Let's go inside. Why? It's lovely out here. The birds singing, the bees buzzing. Blissful, really. Sorry, dear. I feel unwell. I'll go in. You stay a while longer.
Un poco triste. ¿What? ¿En serio? No, contra las abejas, Igni. Chicharradas. ¿Ya no están aquí? No. What is that? Another memory? ¿Qué coño? No, a nightmare. A fear embodied, which sooner or later you will have to confront. Qué bien, es un boss de aquí, del mundo pintado. ¿Y por qué me han quitado vida? Vale. Y en realidad no parece que haya nada. Perfecto. Bien. Pero no voy a bicharraco. Vale, aquí no hay... No parece que haya nada. Salimos de esta zona. Eliminamos... Bien, todas las abejas. ¿Esto qué es? Ramo de flores. Adornos hechos para una ocasión especial. Ahí tenemos otra... Otra situación de estas. Parece que es la siguiente. Bueno, vamos a hacerla. Vamos un cacho de pescado de estos deshidratados. Vamos allá. Another memory. Más flores. Vaso. Wine cup, just like the one Olgierd's holding. Velo de novia. Wedding veil. ¿Qué le ponemos? Probably not right. Perfect match. Perfecto. Your health, my dear wife. And yours, my husband. In my land, custom calls that newlyweds be greeted with bread and salt. But we're alone for now. I need none but you. Oh, if only this moment could last forever. I shall see what I can do. But come in and see our home. Gladly, but I know this sounds silly, yet the house has sat empty for so long and I'm... Afraid of spiders? I know. I swept them all up and tossed them in the garden. My knight, you've seen to everything. Bueno, ya he matado muchas de por aquí.
Hombre, esta es hermosa. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Están tiesos ya. Perfecto. Busca los recuerdos de aire y bueno, veré que haya el modo de restaurarlos. Vamos a continuar. Este colorido... Coño. Tenía otro sitio donde echar las arañas el tío este. Bueno. ¿Por aquí qué hay más? Venga, salid. He tenido que hacer un corte porque a la señora capturadora le ha dado por fallarme de nuevo. Vale, por aquí ni nada. Nada. Vale, parece que tenemos un camino específico. Vamos a guardar el arma. Another dream of the past, but this one's incomplete too. Vale, escena de matrimonio. Sí, una cena. Silver thread, pearls. It all must have cost a fortune. Sí, una muñeca debió costar bastante, con hilo de plata, pues no veas. Feast, trying to impress the guests. Seen this hairbrush. It was in bad shape in the real world. Cepillo. Que tiene un cepillo este delante, sí. O saco. Pues podemos... Se pueden encender. Vale. Just a little different than the painting. Examina el cuadro detenidamente. Vale, la del final no está encendida. Guay. ¿Ya? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Hay que subir arriba o algo? Ah, mira. ¿Era esto? Sí. My darling, is everything all right? You seem pale, out of sorts. Everything's fine, really. But why don't you tell me how you fare? I'm ever so happy to see you. Except, why didn't Grandmama and Grandpapa come? It's a long, rugged journey. Muddy. They still refuse to meet me. Is that it? No parece que se lleven muy bien la familia. And what's this? We brought some of Iris's things. Her favorite brush, her cherished doll, and this for you. Banknotes. We paid Yeah. off your debts, bought them out, to avoid bringing shame to the family. ¿En serio? So nice of Mama and Papa to remember me. Olgierd. Now you see his true nature? I warned you before the wedding. A ruffian and a boor who keeps the company Pobre of mujer, bandits. ahí la que está sufriendo en realidad es ella, por To parte live de uno y under por one otro. roof with that rabble. Vale, yo voy a luchar contra él, pero esto no querrá decir
how long you gonna make me wait? Espero que luego, si es que tengo que luchar contra ti, seas mejor. So that's you again. ¿Y ese espíritu? Aquí se han esfumado todos. Antes me daba curiosidad subir aquí arriba y no he subido. A ver si hay algo. Pura curiosidad, como ya digo. Pero no parece que haya nada. Pues como ya digo, yo lo de meterse en una pareja de por medio, me refiero, no lo veo. Bueno, claro que es la época esta, no es la que hay ahora. Al parecer ella era rica, o su familia era rica, y él, pues, un vulgar ladrón o matón. Pues no está bien visto. Pero bueno, si ella es feliz. No me gusta este lugar. Y a mí tampoco, Gerald, a mí tampoco. ¿Para qué te metes? ¡Ah, Dios mío! El mando, me ha poseído el mando. Nada. Me está marcando que suba, básicamente. Aquí no creo que haya nada que hacer. Vamos para arriba. Para este lado, así que vamos a ver por aquí. Vale. Aquí la tenemos a ella, ligerita. Y este está aquí, vamos a ver qué está haciendo. Wash basin. Bloodstains on it. Manchas de sangre. Hombre, no me lo podría creer si ha hecho algo que crea. Toalla ensangrentada. Didn't wash it all off. Got some on the towel. Lamparilla. It's almost gone. No sé si habrá algo más. Aquí parece. Camisón. Nightshirt. Never worn, I think. Probably not right. Bueno, supongo que lo que aquí estaría bien sería la toalla esta, ¿no? Vamos a ver la que lió el Olgierd este. What time is it? It's late. Sleep. Up all night in your study again, I see. What have you got on your hands? Nothing. Got a bit dirty, that's it. Is that blood? Have you hurt yourself? Ink stains. I was writing letters. I shall go to Oxenfurt soon. Perhaps you'd come with me. Oh, that's a marvellous idea. A trip would do us both so much good. Then it's decided. Now, time for bed. I'm exhausted. I shan't fall asleep now. It's out of the question. Come, I shall finish your portrait. En realidad no se les veía mal, no le veo tampoco. Vale. Another blurred memory. Este es el cuadro que vimos. Sí. Bueno, no este exactamente, pero uno muy parecido. She painted Olgierd, but the details are off. Living tableau's missing something. ¿Qué falta? Conco de frutas. As if someone just rinsed it. Vaso. Like the one in the painting. Living tableau's gotta look just like the painting. Uvas. ¿Con qué probamos? ¿La copa? Espérate.
Still not right. Vale, no hay nada más, ¿no? Pues simplemente será ver... uvas, copa, manzana, más es lo más cerca de él. Living tableau's gotta look just like the painting. Bien. Las uvas es lo primero, a la izquierda. Fits, I think. ¿Encaja? ¿Qué pasa? ¿Que hay huecos ahí o qué? La copa en el medio. Maybe on this side. Y la manzana a la derecha. This goes here. Finally, just like the picture. Smile a bit wider. Like this. You were meant to smile, not bare your teeth. No, still wrong. Smile like you did when Papa agreed we could marry. Please? You're Eso. useless. I can tell something's bothering you. I've a bit of work I should see to. Again? Olgierd, we agreed not to keep any secrets from one another. We promised. Forgive me. I don't wish to discuss this. Olgierd. Olgierd. Ordena, ¿eh? Ah, ve al estudio de Olgierd. ¿Y este quién es? Bueno, nadie. Bueno, nos tenemos a raya. Cerrado. Vale, viene de camino ella hacia el estudio. Esto está cerrado, vamos para adentro. Master von Everett's study. Here he immersed himself in the arcane arts. Buah, es un sello, ¿no? Pentagrams here to bind summoned beings. Lines aren't all clear though. Need chalk to fix them, then I can set out the candles. Velas y tiza. Beeswax candles. Blood pacts, or on foreign presences. A tome about parting was depressing and gloomy in the winter. Una gran mansión. Trozo de tiza. For some kind of magic, I bet. De ahí la sangre que tenía en las manos. Entre mundos. Mystery between worlds. Library of an occultist. Tenemos una cantidad en el inventario. No sé si tendré acceso a ello. Obviamente aquí objetos de misión. Todas esas cosas son objetos de misión que se me van quedando a mí en el inventario. Luego no sé si cuando vuelva al otro mundo haya algo. Aquí, por lo que veo, no hay nada que leer. Así que nada. Black magic. Mal asunto, ¿eh? That should do it. Now for the candles. En los vértices, ¿no? Vértices del círculo, del pentagrama, de... No, y en el círculo. Nope. Botched it, I guess. Es en los vértices de la estrella. Aquí, ¿no? What about this? Not even a fizzle. No. Círculo exterior. How about this? Come back! We must talk! Go away. I wish to be alone. Not this time.
Come out at once! Leave me be. I merely want to work in peace. ¿En qué se supone que está trabajando este? Hay problemas. Ya se supone que echa la sangre encima o algo y... Deja de sobar camisas. ¿Qué pacto? ¿Con quién? Encuentra modo de escapar del fuego. El cuadro... ponía que era invierno en el cuadro. Que nos hemos metido en otro cuadro. Joder, cuando no es una cosa es otra. Vale, esto es como... Uf. Vale, estamos aquí. Contrato matrimonial. Olgierd. Not quite. Memory is still incomplete. Aún está incompleto. Este está tomándose algo, ¿no? Jarra. Seguramente será esto. But there was vodka in it. So that's how he whiled away the long winter evenings. Bien. Furthermore, it is agreed that Iris shall be accorded the respect she is owed, that you shall heed her counsel and requests, and... Get to the point, Father. My patience runs thin. Gladly. On Iris's request, I declare this marriage null and void. ¿Cómo? You vowed to remain with me till death. Aquí ya lleva la marca en la cabeza, ¿eh? And I've held to my vow. The Olgierd I married is no more. Breaking a word once given does not come that easy. Believe me. You shall stay here. Forever. Enough! You will not command us. You will... Uf. Father! Father! ¿Pero su padre? Hostia. Servants, take this carcass and feed it to the beasts. Uf. Mal asunto, tú. No lo veo. Joder. Bien. Busca los recuerdos de Iris. Though he still loved his wife. No. He merely remembered that he should love her. Let's go upstairs. Arriba. Pobre Iris. I remember. We spent much time together here, the three of us. In silence.
We'll take our places, the same as then. You do the rest. Este es el guardián con el que nos enfrentemos en el episodio anterior. Y ya llevaba la cara así. Pues parece que sí. Bueno, vamos a ver. Platter. A large clay bowl. Small bowl. Cuenco grande, cuenco Super pequeño. scratches. Arañazos. Single place setting. No others on the table. Vale, ¿y ahora qué? Probably not right. Perfect match. Vale. Think this was yours. Y pequeño para el gato. Sí, a los lados de la mesa tenían puestos los animales sus... There we go. Muy bien. Do you actually eat from these bowls? Of course not. I already told you, we're not animals. But the caretaker would set them out all the same, as ordered. Another monstrosity. I begged you to stop this. Those two are too many as it is. The dog and cat keep you company. This one will protect you, care for the house, no matter what happens. Before, I wished to know what was going on in that head of yours. I thought perhaps I could help. Now, I care not the slightest what you think or how you feel. I feel nothing. Just as I no longer know if I still hate you. Go, Olgierd. I want you out of my sight. Olgierd von Everec failed to understand we'd never be able to replace him. His spectre now casts a shadow over Lady Iris's every remembrance. Vaya tela. We're almost at our journey's end. What's there? Iris von Everec's greatest fear. Conservador de pesadillas. Trofete. Su mayor miedo. ¿Y su mayor miedo? Bueno. Llevamos un buen rato sin guardar. Vamos a guardar una partidilla por aquí. Enfréntate al mayor temor de Iris. My dearest wife. Letters from Olgierd to Iris. Were I only as skilled with words as I am with my blade. Especially now, when an icy void grips my heart. I see how you look at me, and I see you with her. I cannot help you, but I believe I can cease harming you. This letter and this rose are my farewell. May you live in health, and remember but the good times, Olgierd. Y la dejó sola aquí en la casa. Madre mía. ¿Y esas criaturas? Esto parece Silent Hill. Bueno, ¿son otro boss? ¿O simplemente me van a atacar en grupo y ya está? Bueno, bailemos. No puedo.
¿Y ahora qué? Vamos poco a poco. Bien. Me parece complicado. 3 ataques y me aparto. ¡Hostias! Oye, bicharraco. Menos lobos. Ahora me ataca de golpe, ¿no? Oye, eso no me gusta. Este no te lo vas a poder parar. Toma, eso te ha picado, ¿eh? No. Bien. Nivel 39 acabo de ver. De lujo. Bueno, parece que esta historia se va a acabar aquí. You're not him. Wait, I want to talk. Not here. Not in this place. ¿Vale? I'm sorry. I mistook you for another. For Olgierd? I thought he'd returned. To me. What are you? A ghost? An illusion? I am sadness. Ya nos hemos visto I antes. saw you before, but you weren't yourself. And I saw you again in your memories. We've met. I don't recall. I had bad dreams. That is all I know. He venido por la rosa que te dio Olgierd. I've come for the violet rose Olgierd gave you. On the day we saw one another for the last time, I dried it and placed it in our chamber at my bedside. I lay there for days, staring at it, until at last it crumbled into dust, as did I soon after. So, the rose is gone? Not from this world. Look, you buried my body and the flowers bloomed once more. Oh. And I was held in a deep, dark sleep. Only now have I awoken, just like my beautiful rose. When you placed the hairbrush on my grave, I remember brushing my hair while Olgierd watched in silence. Tell me,
How is Olgierd? Healthy? Does he Aún fare así, well? ella se preocupa por él. Tu marido tiene un poderoso enemigo. No se merece que te preocupes por él. Tiene un poderoso enemigo, vamos a decirle. Your husband's got a powerful enemy. Gaunter Odin. Know the name? I curse the day I first heard it. Who is he, and how'd he step into your lives? It's my fault. It was for me Olgierd summoned the Man of Glass. And it was my fault he wished for riches, then immortality for us both. Inmortalidad, y ella no está Olgierd will muerta. best Odin, won't he? Now tell me, how is my husband? Yo te lo diría. No se merece que te preocupes por él. Shouldn't worry about him at all. He's no longer the man you loved. So his heart remains hardened. And did Olgierd mention me? What did he say? Not much, but I didn't ask about you. He just sent me to retrieve the rose. The rose? The last I have left of him? His last gift? ¿Y el perrete? La rosa es algo más que un recuerdo, ¿verdad? Got a feeling the rose is important to you, more than a memento. I remember so little. Yet when I think of my rose, I begin to recall what was. Pues igual te vendría bien no The tenerla. world around me turns real. And my eyes open wide and I recognize things. Remember who I am and who I was. A friend once told me about a case like this. Could be strong emotions that bind you to the rose, feelings we witchers call pins. They're what keeps you in this world. Like an insect pinned in a collection case. Horrible. Need to be honest, if I take the rose, you might cease to exist, as might the world you built around you. And what will happen then? Shall I be free of the suffering, the sadness? Is it the void that awaits? I don't know. I don't wish to suffer any longer, but I fear there will be cold and darkness until there is nothing at all. ¿Me das la rosa? No puedo llevarme la rosa. ¿Me la das? Ay, pobrecilla, me da una pena de preguntárselo. I need the rose. Will you give it to me? It's so fragile. Look, the petal edges have turned crimson, as they were on the day I received it. The one thing missing is the single drop of dew which slid down the leaf when I took the rose in hand. Or was it blood? Because I pricked my finger? I can't remember. You know, I never did read the letter from Olgierd. I didn't have to. And I needn't have kept the flower he left me. I've come to a decision. I shall give you the rose. Our service thus ends. Thank you, stranger, for freeing us. Before we go, some advice. Beware of the one called the Man of Glass. Stand in his way, and you'll meet a fate worse than death. Seek salvation in glass that can't be broken. Busca la salvación del espejo que no se puede romper. So long.
Doris von Everett. That no longer matters. Que temblé que tiene la pantalla. Farewell. Con la imagen. El mundo pintado se va. Con ella. Sonido de todos los recuerdos. Bueno. Escenas de matrimonio completada. Van a reunirse con Olgierd en la posada de la alquimia. Y empieza quien siembra vientos. Ya se sabe cómo acaba eso, ¿no? Y bueno, pues ya hemos salido de Narnia. La puerta... Eso tenía cartel para hacer viaje. Aunque no entremos por la puerta porque no se podía. Parece que llueve, sí. Este hombre ya no está por aquí. Pero bueno, vamos a llamar a Sardinilla y vamos a dejar aquí el episodio. Un episodio larguito. Pero bueno, ha estado bastante interesante y bueno, y colorido, donde los haya. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dar un like si os ha gustado. Os lo agradecería mucho. Podéis dar un dislike también si no os ha gustado, que se le va a hacer. Podéis dejar un comentario si os apetece. Y bueno, también podéis suscribiros si os gusta el contenido del canal. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo. Chao.